Bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante. Soy tu nombre y aquí nos dedicamos a explorar a fondo el fascinante mundo de las series turcas, el mundo del espectáculo, las noticias y las bombas más jugosas. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que les juro me ha mantenido en vilo. Prepárense porque vamos a hablar de algo que sinceramente nadie vio venir. Algo que va a sacudir el mundo de las novelas y el corazón de muchísimos fans. Estamos a punto de hablar de la bomba del 2025. Y no se trata de cualquier bomba, se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos. Sí, lo escucharon bien. Kerem y Hande, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, y que a pesar de su ruptura, siguen siendo un ícono para muchísimos de nosotros. Y ahora preparémonos porque podrían estar a punto de volver a cruzar sus caminos de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Así que si quieren saber todos los detalles, las pistas, las especulaciones y los motivos por los que esta bomba podría ser real, quédense hasta el final del vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna novedad. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, aquí estamos siempre a la caza del chisme. Bueno, comencemos. Todo esto comenzó a gestarse hace unos meses, cuando empezaron a circular rumores muy sutiles, casi imperceptibles entre los fanáticos más observadores. Pequeños detalles en redes sociales, indirectas, likes, cosas que por separado podrían parecer simples coincidencias. Pero cuando empiezas a juntar todas las piezas del rompecabezas, la imagen comienza a tomar forma. Primero hablemos de la relación actual de ambos. Kerem, después de su separación con la actriz Stephanie Cayo, ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental. Algunos rumores sí, pero nada concreto. En cuanto a Hande, ha sido vinculada con varios nombres, pero nada oficial ni duradero. Parece que ambos están solteros y enfocados en sus carreras, o tal vez no tanto. Las pistas empezaron a intensificarse cuando varios medios turcos, de esos que siempre tienen la primicia, comenzaron a especular sobre un posible proyecto conjunto. No se trata de una nueva serie de televisión, sino de algo aún más sorprendente, de una película. Una película, amigos, que podría reunir a Kerem y Hande en la gran pantalla después de todos estos años. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los rumores, la película sería una comedia romántica, con guión original, que fusiona el humor y el romance. Una historia fresca y divertida, perfecta para el público que tanto ama a esta pareja. Y lo más importante, se rumorea que los dos actores ya leyeron el guión y están muy interesados en el proyecto. Por supuesto, como todo en el mundo del espectáculo, todo esto son rumores. Pero la información que ha trascendido de las fuentes dentro de la industria turca es bastante creíble. Se habla de negociaciones avanzadas, de conversaciones con productoras, y de un posible anuncio oficial para principios del 2024. Imagínense. A principios del próximo año podríamos tener la confirmación de que Kerem y Hande vuelven a trabajar juntos. Sería un terremoto. Pero la cosa no termina ahí. Los fanáticos más apasionados han detectado detalles muy curiosos en las redes sociales de ambos actores. Por ejemplo, el tipo de me gusta que se dan, o los comentarios que dejan en las publicaciones del otro. No son mensajes explícitos, no. Pero sí son gestos que sugieren una gran complicidad, una conexión que a pesar del tiempo parece seguir viva. Además, las redes sociales de ambos actores han estado inundadas de mensajes de sus seguidores, pidiéndoles que vuelvan a trabajar juntos. Han creado hashtags, campañas, memes, de todo. Y curiosamente ambos han reaccionado a estos mensajes de una manera positiva, sin descartar la posibilidad de un reencuentro. Y aquí es donde entramos en un terreno más especulativo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de no trabajar juntos? ¿Qué ha cambiado? Mi teoría, amigos, es que ambos han madurado mucho, tanto personal como profesionalmente. Han tenido otras experiencias, han crecido, y ahora podrían estar dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación profesional, o incluso, a algo más. Recuerden que durante su tiempo juntos en Love is in the Air, hubo muchos rumores sobre una relación amorosa real entre ellos. Rumores que en ese momento negaron, pero que luego se confirmaron.
Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella, según cuentan, también fue muy intensa. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? ¿Por qué terminaron? Esa es una pregunta que solo ellos saben la respuesta completa. Lo que sí sabemos es que, a pesar de los rumores sobre infidelidades y problemas de pareja, ambos siempre se han expresado con respeto y cariño el uno por el otro. Han mantenido una relación cordial, lo cual, en el mundo del espectáculo, es un gran logro. Y ahora, volviendo a la película. Si finalmente se concreta este proyecto, ¿qué podemos esperar? ¿Será una historia de amor convencional? ¿Un melodrama? ¿O algo completamente diferente? A mí me gustaría ver una historia donde la comedia sea la protagonista, donde Kerem y Hande puedan demostrar su talento para hacernos reír y emocionarnos al mismo tiempo. Una historia que hable de segundas oportunidades, de madurez y de la importancia de perdonar y seguir adelante. Por supuesto, la química entre ellos sería un factor fundamental. Si la chispa vuelve a encenderse, la película sería un éxito asegurado. Pero incluso si solo se mantienen en el terreno profesional, el hecho de volver a verlos juntos en pantalla sería un sueño hecho realidad para muchos fanáticos. Ahora bien, hablemos de las posibles repercusiones de esta bomba. Si Kerem y Hande protagonizan esta película, es muy probable que se conviertan en el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Las entrevistas, las alfombras rojas, los eventos promocionales, todo sería un hervidero. Y por supuesto, las expectativas de los fans serían enormes. Todos querríamos saber si ha habido un acercamiento real entre ellos, si han vuelto a sentir algo, si están juntos. En resumen, estaríamos ante un fenómeno mediático sin precedentes. Pero, ¿qué pasaría si la película no funciona? ¿Si la química no es la misma? ¿Si las expectativas no se cumplen? Esa es otra posibilidad, y hay que ser realistas. El fracaso también es una opción, y tanto Kerem como Hande tendrían que estar preparados para ello. Pero sinceramente creo que el riesgo vale la pena. La mayoría de sus fanáticos van a apoyarlos incondicionalmente y siempre tendrán un público que los adora. Y para finalizar, quiero volver a recalcar que todo esto son especulaciones, rumores y filtraciones. Nada está confirmado oficialmente. Pero la información que hemos recopilado es muy prometedora. Las posibilidades son altas y la emoción también. Así que, amigos, mantengámonos atentos. Estemos pendientes de las redes sociales de Kerem y Hande, de los medios turcos, y de todas las fuentes que nos puedan dar alguna pista. El 2025 podría ser el año de la gran bomba, el año en que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, y no solo en la pantalla. Y eso es todo por hoy, familia. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos desentrañado las posibles pistas sobre el retorno de Kerem y Hande y hemos especulado sobre la posibilidad de esta bomba que podría estallar en el 2025. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Y recuerden, todo esto es en base a los rumores que han salido a la luz, así que no se lo tomen todo al pie de la letra. Siempre es bueno debatir. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Aquí en este canal, siempre estamos al día con las últimas noticias, el chisme y las novedades del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.